Un saludo para los estudiantes de historia del Colegio San Pablo Misionero. Sean estas palabras iniciales para recordarles que estamos estudiando Historia de Chile, el período presidencialista, y nos corresponde en este momento analizar los gobiernos independientes durante la segunda mitad del siglo XX. A los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, 1952-1958, y Jorge Alessandri Rodríguez, 1958-1964, se les conoce como gobiernos independientes, ya que llegan al poder sin el patrocinio oficial de las alianzas políticas y menos de los partidos políticos. Sin embargo, la historia de Chile cataloga a estos presidentes como de derecha, ya que durante gran parte de la gestión política que realizaron, se apoyaron específicamente en el Partido Liberal y el Partido Conservador, partidos políticos considerados tradicionales de la derecha política en Chile. Entonces, tras el fracaso del Frente Popular con los gobiernos radicales, en 1952, en las elecciones vence nuevamente Carlos Ibáñez del Campo, ahora como un civil. Este gobernante recibió el apoyo de amplios sectores de derecha y del Partido Agrario Laborista, que había sido fundado en 1945, de tendencia extremadamente nacionalista y catalogado como de extrema derecha, a la usanza de los antiguos fascismos, y claramente el partido político respondía a las ideas de Carlos Ibáñez del Campo. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, de 1952 a 1958, al iniciar, planteaba los siguientes objetivos: aumentar el control del Estado en la economía, implementar políticas de redistribución del ingreso, profundizar la democratización social del país, fortalecer al empresariado local en cuanto a la pequeña y mediana empresa y generar una organización de trabajadores proclive a su administración. Prácticamente ninguno de esos objetivos se cumplió debido a la crisis económica y a los efectos de las protestas masivas recibidas durante su gobierno, que aplicó una política económica tremendamente errática, aumentó la inflación y con ello el fracaso del gobierno. Incluso en 1955, en medio de su mandato, el Partido Agrario Laborista se retira de la presidencia de Ibáñez del Campo, dejándolo solo. Es en ese momento que el Partido Liberal y el Partido Conservador le prestan el apoyo a este gobernante. Incluso la crisis del país, desde el punto de vista político y económico, hizo que en el último año de su gobierno, este gobernante también recibiera el apoyo de los partidos políticos de izquierda, quienes ya se habían organizado en una nueva alianza llamada el Frente de Acción Popular Unitario, conformada por socialistas y comunistas, quienes emulaban el antiguo Frente Popular. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo debió enfrentar todas las acciones de Estados Unidos en América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Incluso este gobierno
contrató una misión económica para apoyarse en la gestión de las políticas económicas en Estados Unidos. Esta misión económica fue conocida como Klein Sachs, en honor a los economistas norteamericanos que vinieron a Chile. Las medidas tomadas por el gobierno a instancias de esta misión económica se basaron en disminuir el aparato estatal, expulsar a una gran cantidad de antiguos militantes radicales que estaban en el gobierno como empleados públicos, disminuir también las atribuciones del Estado en la economía y generar una suerte de gobierno de carácter liberal. Estas medidas fueron rechazadas por la opinión pública en general y se manifestaron en una gran cantidad de protestas a escala nacional, que mermaron aún más el prestigio del gobierno en general y del presidente Ibáñez en particular. En este periodo, década de 1950, desde el punto de vista social, se deja sentir con mucha fuerza en Chile la migración campo-ciudad. Las principales ciudades crecen enormemente y surgen en todos los rincones del país las poblaciones callampas, poblaciones marginales, en donde empezaron a vivir los obreros y sus familias. Esto trae como consecuencia que faltan viviendas de forma endémica en las ciudades y se deben aumentar los medios de transporte para trasladar a estos miles y miles de personas que llegaban a las ciudades. A su vez, en las ciudades ya funciona una sociedad de masas, manifestada preferentemente a través de los medios de comunicación, la radio y la prensa escrita, el fomento de los deportes y el desarrollo del cine en las principales ciudades. Desde el punto de vista económico, está comenzando a fracasar el modelo ISI, industrialización sustituyendo importaciones, y el gobernante va a generar una serie de acciones que habían sido recomendadas por la comisión Klein-Sachs, tendientes a disminuir esta inflación. Sin embargo, como producto de una crisis económica internacional, esas medidas fracasaron. Finalmente, llegado ya 1958, el país estaba sumido en medio de las protestas de trabajadores, estudiantes, empleados públicos. Y la CUT organizaba estas protestas. Entonces, en 1964, surge el segundo gobierno independiente. En este caso, se trata de Jorge Alessandri, hijo del antiguo líder de derecha Arturo Alessandri Palma, ingeniero, quien gobierna con el objetivo de instalar en Chile el liberalismo y perfeccionar la administración pública a través de la tecnocracia, es decir, nombrando a técnicos, economistas, ingenieros, entre otros, en altos cargos de la administración pública. Es en este contexto que, en la primera etapa de su gobierno, se realizan amplias reformas técnicas al modelo ISI, y estas reformas tendrán un carácter liberal para hacer de Chile un país que aplicase económicamente el libre mercado. Esta etapa
entre 1960 y 1961 tendrá éxito en el control de la inflación, cuando ese año la inflación fluctuará entre el 5,4% y el 9,7%. En cambio, antes se percibían valores de la inflación del 33% anual. Recordemos que la inflación es la pérdida del valor intrínseco de la moneda de un determinado país. Y es un indicador fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Un hecho significativo ocurrió en este periodo, y es que el presidente Alessandri, Jorge, gobierna con los partidos políticos de derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, en este periodo se crea el Frente Nacional. Entonces se integra al gobierno el Partido Radical, que antes había gobernado con algún éxito entre 1938 y 1952. Durante este gobierno surge la primera reforma agraria que se realiza en Chile. Esto ocurrió en 1962 y esta reforma es aplicada en Chile tras la recomendación de Estados Unidos para realizar reformas en América Latina, reformas en la tenencia de la tierra, por eso se llama reforma agraria. Y el objetivo es impedir que a través del campesinado se generen protestas para realizar en el campo tendencias de izquierda o comunistas. Y de ello sale entonces esta reforma agraria para integrar activamente a los campesinos a la tenencia de la tierra y con ello perfeccionarlos en el trabajo realizado en el campo. Desde el punto de vista de la historia, esta reforma agraria es muy importante para Chile. Sin embargo, en el contexto de la época en que se aplicó, se le llamó la reforma de Macetero, porque se la consideró muy débil, y eso era lógico de pensarlo debido al carácter de derecha de este presidente y de este gobierno. La reforma agraria será mucho más osada en los siguientes gobiernos en nuestro país. Lamentablemente, en los años de este gobierno ocurrió el terremoto de Valdivia de 1960, y este hecho implicó que gran parte de los recursos del país fueron destinados a la reconstrucción nacional. Es en este contexto que se funda el Ministerio de Economía, de Fomento y Reconstrucción para levantar a Chile de los desastres provocados por este terremoto. Un hecho tremendamente significativo que ocurre durante estos años es la creación de la Central Unitaria o Única de Trabajadores en 1953, organización que va a reunir a todos los trabajadores del país, así sean obreros o algunos profesionales y empleados públicos, campesinos, en una sola organización. El gran líder de la CUT será Clotario Blest, sindicalista de izquierda que va a representar a los trabajadores en este periodo político. La CUT se va a transformar en una organización relevante en la historia de Chile hasta la actualidad.
y tendrá una importante participación en las decisiones políticas, sociales y económicas de los gobiernos desde su fundación. Es en este periodo entonces que los trabajadores adquieren una verdadera representación popular y todos los presidentes de Chile serán fundamentales en cuanto a lo político, pero en cuanto a lo social, la CUT se va a transformar en una instancia de consulta de gran relevancia en la estructura histórica, social, económica y política de Chile. En este contexto de agitación social es que se está reestructurando completamente la política nacional y van a surgir dos nuevos partidos políticos. La democracia cristiana, en 1957, se va a consolidar como un partido político de centro y va a representar a la clase media. Y también en 1964 va a surgir el Partido Nacional, tras la unificación del Partido Liberal y el Partido Conservador. Surgirá entonces el Partido Nacional, que va a representar desde entonces a la derecha política del país. A su vez, los partidos de izquierda cada vez consolidan con mayor fuerza su unificación. Y claramente, en este contexto de tercios políticos, la CUT va a asumir políticamente una tendencia hacia la izquierda. Estamos en presencia de una historia ideológica de gran relevancia para la historia de Chile. En 1960, en el sur de Chile, ocurre un hecho catastrófico de alcance global, de alcance mundial, y es el terremoto de Valdivia de 1960, que destruye gran parte de la zona sur del país y tiene secuelas en toda la zona centro-sur de Chile. Es considerado el terremoto de mayor intensidad y magnitud en la historia de los registros tectónicos que tiene el ser humano, y sus repercusiones en términos sociales y de infraestructura son de alcance nacional y mundial. Este terremoto luego originó un tsunami que penetró a gran parte de las ciudades costeras del área centro-sur y sur de Chile. Y además originó la destrucción prácticamente total de la ciudad de Valdivia, lo que se aprecia con gran magnitud en la imagen que se adjunta. Gran parte de los esfuerzos del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez y los que luego seguirán estarán destinados a la reconstrucción de la zona sur de Chile. Un hecho mediático también de importancia social y económica ocurre en Chile en 1962 y es la realización del Mundial de Fútbol, en donde Chile obtuvo el tercer lugar, y el gobierno de aquel entonces, de Jorge Alessandri Rodríguez, aún soportando las secuelas del terremoto de 1960, optó
por la realización de este Mundial de Fútbol, el cual se realizó con mucho esfuerzo y con la iniciativa de quienes gestionaron la realización de este Mundial de Fútbol. Lamentablemente, la historia del deporte califica a este Mundial como uno de los peores realizados en el mundo, a través de la historia de los mundiales de fútbol. Sin embargo, para poner un punto objetivo en esa calificación, tenemos que recordar que al momento de realizarse esta justa deportiva, en Chile se vivían las secuelas del terremoto más terrible de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la visión desde los historiadores del deporte de Chile es totalmente contraria, ya que se logró realizar un mundial dignamente, aún con las secuelas de ese terremoto de 1960. En síntesis, la historia de Chile de la segunda mitad del siglo XX es muy contradictoria. El país pasó de gobiernos de la clase media, como los gobiernos radicales, a gobiernos de derecha, como los gobiernos independientes. Se inicia entonces la historia de Chile de la década de 1960, en donde se estudiarán los gobiernos ideológicos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, motivo de la clase siguiente.